El bullicioso puerto espacial de Konya era un hervidero de actividad con comerciantes y viajeros de toda la galaxia, mezclados en medio de la cacofonía de 1000 lenguas alienígenas, pero debajo de la capa de comercio y prosperidad, una oscura corriente subterránea de desesperación y explotación supuraba al capitán Taylor Tanor. Caminó a grandes zancadas por el abarrotado paseo marítimo. Sus rasgos rudos mostraron una determinación sombría debajo de su pelo oscuro rebelde con rayas plateadas. Era un hombre en una misión impulsada por un profundo sentido de la justicia que le había ganado una reputación de héroe para los oprimidos y una espina en el costado de la élite galáctica mientras se abría paso entre las multitudes. Taylor no pudo evitar notar los rostros demacrados y las ropas raídas de los mineros de Compton que trabajaban bajo el yugo de Magister Dvock, el corpulento mercader ahorano que tenía el monopolio de los recursos del planeta. Ricos recursos minerales, familias enteras fueron obligadas a trabajar en mentes dravicas por una miseria. Apenas podían pagar los precios exorbitantes que el Magister cobraba por necesidades básicas en las tiendas de su compañía. Era una historia tan vieja como el tiempo mismo, los fuertes rezando por los débiles, los ricos atiborrándose del sufrimiento de los pobres. Pero no. Si Taylor Tanor tenía algo que decir al respecto, se metió en un callejón anodino, sus ojos agudos escaneando en busca de cualquier señal de vigilancia. Satisfecho de que no lo estaban siguiendo, Taylor activó su comunicador de seguridad. «Harry, estoy en posición. ¿Cuál es el estado de ese código de acceso?», murmuró la voz juvenil de su cortador de metano, crepitó sobre el canal encriptado. «Solo. Le estoy dando los toques finales. Ahora, Cap. Tendrás una ventana de 1 hora para entrar. Toma los productos y salir la seguridad. No es una broma. En este caso». Taylor se permitió una sonrisa tensa que irrumpió en el banco más impenetrable de la galaxia. Fue audaz incluso para él, pero la recompensa valdría la pena con los fondos de la venta. Drax, ganancias obtenidas que podrían financiar una vida mejor para los mineros y sus familias, educación, asistencia sanitaria, una oportunidad de un futuro más allá de los oscuros túneles y el polvo asfixiante. «Entraré y saldré antes de que sepan que estoy allí», le aseguró a Harry que mantuviera los motores calientes y estaría listo para golpearlo en el segundo en que volviera a bordo. «Lo tienes». «Buena suerte y buena suerte». Taylor respiró profundamente, centrándose como siempre lo hacía. Antes de un trabajo, luego, con una última revisión de su equipo, salió del callejón y se fundió con la multitud una vez más. Solo otro rostro anónimo entre las multitudes. El banco interestelar continuo se alzaba. Una reluciente aguja de obsidiana pulida parecía beber la luz. Taylor se unió a la fila de clientes adinerados que esperaban pasar. Escáneres biométricos. Su mirada recorrió rápidamente los fallos de los guardias Soran de Stony Faed, sosteniendo rifles de pulso que se sometió al escaneo de retina y al frotis de ADN con calma exterior, agradeciendo en silencio a Harry por las falsificaciones impecables que lo identifican como Cyrus Vance, un magnate naviero coreliano. El empleado de la junta lo hizo pasar con un gesto de la mano sin apenas mirarlo, y luego entró caminando a grandes zancadas por el salón cavernoso con sus altísimas columnas de malaquita y mosaicos intrincados que representan la historia de Commerce Taylor. Se dirigió a los ascensores privados reservados para la clientela más exclusiva del banco, aquellos que alquilaban las opulentas bóvedas de seguridad en las profundidades del lecho de roca debajo. Deslizó su tarjeta de acceso falsificada y entró observando cómo las puertas se sellaban con un suave silbido. «Nivel de la bóveda», ordenó, elevando su voz para que coincidiera con el pomposo acento de Corian. El ascensor zumbó a la vida hundiéndolo en las entradas del banco cuando las puertas se abrieron de nuevo. Taylor se encontró en una austera antecámara Head de la Roca. Viviente un par de enormes guardias, Saharan se pusieron firmes, sus ojos reptiles fijos en él con sospecha instintiva. «Estoy aquí para acceder a mi bóveda», Taylor dijo suavemente, presentar sus credenciales una vez más. «El Magister Dvock me envió a recuperar algunos documentos para él».
La mayoría son otorrinolaringólogos. Los guardias estudiaron su autorización, mirándose entre sí con una pregunta tácita. Taylor contuvo la respiración lista para ir por el aturdidor oculto en la parte baja de su espalda, pero entonces el guardia mayor gruñó y se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que procediera bóveda Sigma 12. El SAN dijo con voz áspera: «Tienes 15 minutos». Taylor se acercó secamente y pasó junto a su corazón martilleando contra sus costillas, mientras contó las puertas de la bóveda. Cuando llegó a la marcada con el sigilo de Drao, deslizó su tarjeta y esperó a que la puerta blindada de múltiples capas se abrió, revelando el espacio cavernoso más allá de cajas de lingotes de Aum y cofres de joyas sin cortar que brillaban en la dura luz. Pero Taylor ignoró los tesoros de Goody, haciendo una fila hacia la enorme caja de seguridad de diamante en el centro de la bóveda. Este era su verdadero premio: el depósito de los registros financieros fraudulentos de Drax y los cristales de datos incriminatorios, evidencia de 100 esquemas y estafas diferentes con movimientos rápidos y económicos. Taylor se puso a trabajar en el teclado del complejo de cajas de seguridad. Sus dedos volaron sobre la pantalla táctil mientras ingresaba los códigos de anulación que Ari había cortado del núcleo de datos del banco. Los segundos pasaron lentamente con una lentitud agonizante, y Taylor era muy consciente de la ventana de tiempo limitado que estaba corriendo justo cuando estaba comenzando a temer que los códigos habían sido descubiertos, que había un pitido suave, y la caja de seguridad se abrió con un sistema de presión igualadora. Taylor levantó la tapa y miró hacia abajo a las ordenadas filas de cristales de datos, cada uno cargado con suficiente suciedad para enterrar ad hoc 100 veces más trabajando rápidamente. Transfirió los cristales a la bolsa protegida oculta debajo de su túnica. Su mente avanzaba a toda velocidad hacia la siguiente fase del plan, con la evidencia en la mano. Podría filtrarla a la prensa exponiendo la corrupción de Drax y trayendo el peso de la indignación pública sobre la cabeza del Magister. Pero primero tenía que salir de aquí con vida. Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, una bocina comenzó a sonar el sonido. Tan discordante como una cuchilla helada apoyada contra su columna vertebral, la puerta de la bóveda se cerró de golpe con un resonante sonido metálico, atrapándolo dentro de Taylor. Juró en voz baja, su mano volando hacia su aturdidor oculto. Ahí debió haber disparado una alarma en el sistema bancario, algún mecanismo de seguridad que no habían tenido en cuenta. El sonido de pies calzados con botas que corrían por el pasillo afuera le indicaba que los guardias venían sin duda con órdenes de disparar, primero y hacer preguntas, después. Taylor miró a su alrededor desesperadamente buscando algún otro medio de escape. Su mirada cayó en la rejilla de ventilación situada en lo alto de la pared, lo suficientemente grande para que un hombre pudiera atravesarla a rastras. Era una posibilidad remota, pero era mejor que esperar a ser vaporizado. Agarrando uno de los lingotes de Oram Taylor, lo arrojó a la rejilla con todas sus fuerzas. Las pesadas barras de metal se doblaron y se soltaron con un chirrido que cayó al suelo. Taylor saltó y se arrastró hacia la abertura, arrastrando su cuerpo dentro del conducto estrecho más allá del respiradero. Era un ajuste apretado incluso para su delgada figura, y el metal le quemó la piel mientras se arrastraba hacia adelante sobre sus codos, tratando de ignorar el estruendoso eco de su propia respiración. No tenía idea de dónde estaba ese pato, pero cualquier cosa era mejor que la trampa mortal de la bóveda. Se congeló cuando escuchó a los guardias irrumpir en la bóveda debajo de sus ásperas voces amortiguadas por las paredes de metal. Taylor contuvo la respiración sin atreverse a mover un músculo si pensaban mirar hacia arriba, pero los segundos pasaban y no se oían gritos de descubrimiento. Lentamente, apenas se atrevía a creer en su suerte. Taylor reanudó su laborioso rastreo, navegando por el débil resplandor de las luces de servicio establecidas a intervalos a lo largo del conducto. Parecía que le tomaba una eternidad.
Sus músculos gritaban en protesta y su piel estaba resbaladiza por el sudor, pero finalmente llegó a una unión donde el conducto se ensanchaba lo suficiente para que pudiera dar la vuelta. Una rejilla en la pared opuesta se abriría a un estrecho túnel de acceso, un pozo de mantenimiento de algún tipo. Taylor pateó la rejilla y se dejó caer en el túnel. Sus rodillas casi se doblan cuando toca el suelo. Podía escuchar gritos distantes, y el golpeteo de los pies de los guardias desplegándose para buscarlo. Tuvo que moverse rápido. Echó a correr. Sus botas resonaban en el metal al avanzar por el túnel. Su corazón era una cosa salvaje en su pecho. La adrenalina corría por sus venas en cada esquina que giraba. Esperaba encontrarse de frente con un escuadrón de guardias, pero de alguna manera se mantuvo por delante de la persecución, impulsado por la desesperación y la necesidad inquebrantable de llevar esto a cabo, y luego, milagrosamente, estaba saliendo a la brillante luz del sol. De la tarde de Compton, tragando bocanadas de aire fresco, había emergido en un callejón de servicio detrás del banco, benditamente desierto. Taylor se permitió esbozar una sonrisa sombría mientras buscaba su comunicador. «Arie, estoy fuera. Prepárate. Los motores». Y me trazan un escape. Vector, es hora de volar esta roca mientras se pone en marcha a través de los callejones sinuosos, el peso de los cristales de datos, una presencia reconfortante contra su pecho. Taylor sintió una feroz oleada de satisfacción, asestando un golpe contra escoria como Dravik, dando a los oprimidos una oportunidad de luchar. Esto era lo que hacía que todo valiera la pena. El samaritano estelar lo había hecho de nuevo. El samaritano estelar, un elegante carguero coreliano, atravesó el vacío de obsidiana la luz parpadeante de estrellas distantes pasando velozmente por las ventanas de la cabina en el asiento del piloto. Ari Saurin vigilaba las lecturas de los sensores, sus delgados dedos bailando por la interfaz de control mientras afinaba su curso. Ari era joven para una cortadora de su calibre, apenas en su segunda década, pero sus habilidades ya eran leyenda, en ciertos círculos con su mechón de cabello negro puntiagudo, ceja perforada y con ojos rápidos y veloces. Miró cada centímetro de la parte del arrogante y poco convencional prodigio de la tecnología detrás de ella. Taylor caminaba de un lado a otro por los estrechos confines de la cabina. Sus botas resonaban en las placas de la cubierta. La adrenalina del atraco todavía cantaba en sus venas, pero sus pensamientos ya corrían por delante luchando con los siguientes pasos en su audaz plan. Necesitamos hacer llegar esta evidencia a las manos correctas, dijo con la voz tensa por la urgencia, alguien con la influencia, para derribar a Dravik y la integridad para llevar a cabo. Ari giró en su silla para enfrentarlo. Su expresión era pensativa. Esa es una orden difícil. Drax tiene a la mitad de los políticos de Contera en su bolsillo y la otra mitad le tiene demasiado miedo como para hacer un movimiento. Taylor parecía con tristeza. Lo había visto demasiadas veces antes, la forma en que el poder y la riqueza podían corromper incluso a los individuos con más principios, convirtiéndolos en marionetas de Craven bailando al son de sus amos. ¿Qué pasa con la prensa?, preguntó agarrándose a un clavo ardiendo. Si filtramos la historia al periodista adecuado, alguien con reputación de rastrillar escándalos y olfato para la corrupción. Ari sacudió la cabeza. Dravik es dueño de la mayoría de los medios de comunicación más importantes en Coneria. Cualquier historia que lo pinte bajo una mala luz será desmentida antes de que vea la luz del día. Taylor golpeó su puño contra el mamparo con frustración, haciendo que Ari se estremeciera. Maldita sea. Tiene que haber alguien en quien podamos confiar, alguien con la columna vertebral para enfrentarse a esa babosa hinchada y luchar por lo que es correcto. Ari se quedó en silencio por un largo momento. Frunció el ceño en pensamiento. Luego, lentamente, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. «¿Qué pasó con los jueces?», dijo, sus ojos brillando con picardía. Taylor la miró desconcertada. «¿Los jueces te refieres a esos fanáticos moralistas que van por ahí metiendo sus narices en los asuntos de todos, en nombre de la ley galáctica?»
Ari se inclinó hacia adelante con su voz baja en urgente piénsalo, Cap. Los adjudicadores son incorruptibles. No responden a nadie más que a su propio y rígido código de ética, y tienen una larga historia de derribar objetivos de alto perfil que creen que están por encima de la ley. Taylor se mordió el labio considerando que era cierto que los adjudicadores tenían una temible reputación como implacables guerreros por la justicia que perseguían su cantera por toda la galaxia, con una determinación decidida, pero también eran notoriamente difíciles de contactar operando desde bases ocultas envueltas en capas de secreto. Incluso si pudiéramos enviarles un mensaje, no hay garantía de que acepten el caso, dijo lentamente. Los crímenes de Drox son terribles, pero están muy lejos del tipo de amenazas que sacuden la galaxia con las que los adjudicadores suelen lidiar. La sonrisa de AR se ensanchó. Ah, pero ahí es donde te equivocas. Cap, verás, investigué un poco los registros financieros de Drax mientras yo estaba cortando el sistema bancario y encontré algo muy interesante. Ella giró de nuevo hacia su consola y abrió una pantalla holográfica. Sus dedos volaron sobre las teclas y una compleja red de líneas brillantes y nudos surgieron flotando en el aire ante ellos. Vean esto. Ari dijo señalando un nexus pulsante en el corazón de la red que es la compañía Holding Dravik, la que usa para canalizar todo su dinero sucio. Pero miren estos otros nudos, los que irradian desde el centro. Taylor se inclinó y entrecerró los ojos ante la pantalla. Los nudos que Ari estaba indicando estaban etiquetados con nombres que él no reconocía. Industria Rack. Sistemas ciberdinámicos Not Dynamics. Él nunca había oído hablar de ninguna de estas empresas, dijo frunciendo el ceño. ¿Qué hijo? ¿Corporaciones fantasma o Ari? Dijo con su voz vibrando de emoción. Frentes para algunos de los traficantes de armas más notorios y comerciantes del mercado negro de la galaxia. Y cada uno de ellos ha estado recibiendo pagos regulares de las cuentas de Drax. Taylor sintió un escalofrío recorrer su columna cuando las implicaciones se asimilaron. ¿Estás diciendo que Drax está usando el dinero que está robando de los mineros para financiar negocios ilegales de armas? Ari ascendió con la cabeza. Sus ojos eran duros y no solo cualquier arma. Estamos hablando de cosas de Next. Cañones de plasma, bombas de agarre, plagas nanotecnológicas. El tipo de horrores que podrían desestabilizar sistemas estelares enteros si cayeran en las manos equivocadas. Taylor dio un paso atrás. Su mente se tambaleó de repente. Los crímenes de Drax habían adquirido una dimensión completamente nueva. Ya no solo una avaricia mezquina de un tirano de poca monta, sino una amenaza para la estructura misma de la paz galáctica. Esto es más grande de lo que nunca imaginamos, dijo. Hola. No podemos quedarnos sentados en esta información, tenemos que actuar y rápido. Los dedos de AR ya volaban sobre su consola de nuevo. Su rostro se puso determinado. Estoy redactando un mensaje para los adjudicadores ahora junto con un paquete de datos que contiene toda la evidencia que hemos reunido. Si podemos poner esto en sus manos, no tendrán más opción que actuar. Taylor afirmó sentir un sentido renovado de propósito que lo inundaba. Esto era a lo que había dedicado su vida. Luchar por los oprimidos, enfrentarse a los corruptos y a los poderosos sin importar el costo. Hazlo, dijo. Su voz sonaba con convicción y reza para que los adjudicadores sean tan incorruptibles como sugiere su reputación, porque si no lo son, dejó el pensamiento sin terminar. Pero Ari entendió que si los adjudicadores les fallaban, si la red de influencia de Drax se extendía incluso a las filas de los guardianes de la ley más temidos de la galaxia, entonces no habría justicia para los mineros, de Contia, ni esperanza de una mejor. El futuro y el samaritano estelar se quedarían solos contra la oscuridad creciente, una vela solitaria parpadeando en la vasta noche indiferente del cosmos. Pero mientras Taylor observaba a Ari trabajar, su rostro encalado en la luz fantasmal de la pantalla holográfica, sintió un destello de algo más agitándose en su pecho, un orgullo feroz e insaciable en el espíritu ardiente de su joven amiga, en el coraje y la determinación que ardían dentro de ella como una supernova. Juntos verían esto hasta el final sin importar las probabilidades. Para los mineros de Contia,
para los innumerables inocentes que se encontraban bajo los tacones de las botas de tiranos como Dravik, y para la creencia, simple e inquebrantable, de que incluso en los tiempos más oscuros todavía había luz por encontrar, todavía esperanza a la que aferrarse. El samaritano estelar no descansaría hasta que esa luz brillara a través de la galaxia. Una vez más, el mensaje fue enviado. La suerte estaba echada. Ahora todo lo que Taylor y Ari podían hacer estaba esperando contra toda esperanza que su desesperada súplica encontrara su camino a los oídos correctos. Fijaron un curso hacia el borde exterior, poniendo tanta distancia entre ellos en Konya como fuera posible. El samaritano estelar tenía algunos agujeros de seguridad dispersos por los bordes sin ley del espacio civilizado, lugares donde podían esconderse y reagruparse mientras esperaban una palabra de los adjudicadores, mientras la nave se precipitaba a través de ese vacío. Taylor se encontró caminando de un lado a otro por los estrechos confines de la bodega de carga. Su mente se agitaba con dudas y segundas conjeturas. Si habían hecho lo correcto, poniendo su fe en los adjudicadores. ¿Y si el mensaje de Ari era interceptado? ¿Y si el alcance de Dry se extendía más allá de lo que jamás imaginaron? Ari lo encontró allí entre las cajas apiladas y los conductos de energía zumbantes. Ella se apoyó contra un mamparo, mirándolo con una mezcla de preocupación y exasperación. «Vas a hacer un agujero en las placas de cubierta, si sigues así», dijo Dry Taylor. Le lanzó una sonrisa grosera pasándose una mano por el pelo. «Lo siento, no puedo evitar sentir que estamos volando a ciegas aquí, poniendo todos nuestros huevos en una canasta». Con este árbitro gambito, Ari se apartó del mamparo y cruzó hacia él, poniendo una mano reconfortante en su brazo. «Es la mejor jugada que tenemos hecho, todo lo que podemos por ahora. El resto depende del destino lado de Taylor», sintiendo que algo de la tensión se le escapaba con su toque. Ari tenía una forma de encerrarlo, de cortar a través del ruido en su cabeza y recordarle lo que realmente importaba. Sé que dijo suavemente: «No puedo quitarme la sensación de que esto es más grande que nosotros, más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». El pensamiento de todos esos mineros trabajando duro en agujeros infernales dravicos, mientras esa babosa gorda se llena los bolsillos con su miseria. El agarre de AR se apretó en su brazo, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Lo haremos bien de una manera u otra, veremos que se haga justicia. Es una promesa». Taylor la miró maravillándose de la fuerza y la convicción en su joven rostro. No por primera vez se encontró. Se preguntó qué había hecho para merecer una lealtad tan inquebrantable, una amistad tan firme. «Te creo», dijo logrando esbozar una sonrisa. «Y pase lo que pase, me alegre de que estés aquí conmigo. Ari no podría pedir un mejor compañero en esta pelea». Ari, sonriendo, golpeándolo ligeramente en el hombro. «Maldita sea. Estamos juntos en esto hasta el final de la línea». Justo en ese momento sonó un timbre del intercomunicador de la nave. Una transmisión entrante en el canal encriptado. Taylor y AR intercambiaron. Una mirada de inquietud, mezclada con esperanza salvaje, corrieron a la cabina. Ari se deslizó en la silla del piloto, mientras Taylor flotaba detrás de ella, con el corazón martilleando contra sus costillas, con unas pocas pulsaciones de teclas sordas. Ari abrió la transmisión en la pantalla principal. Una figura se resolvió de la estática vestida con las varias túnicas negras de un adjudicador. La capucha estaba baja sobre el rostro de la figura, oscureciendo sus rasgos. Pero la voz que emergió fue femenina, rica en resonancia. «Taylor Thor. Soy el adjudicador Yara Krell. He recibido su transmisión y revisada la evidencia que proporcionó, ha descubierto una red de corrupción y engaño que amenaza los cimientos mismos del orden galáctico». Taylor sintió una oleada de alivio y vindicación inundarlo a través de él. Los adjudicadores habían escuchado su llamado, habían reconocido la gravedad de la situación. Tal vez todavía había una oportunidad de arreglar las cosas. «Adjudicador Krell, gracias por responder», dijo luchando por. «Manténgalo». Voz firme.
Los crímenes del Magister Dry son una afrenta a todo principio de justicia y decencia. Debe ser detenido y sus víctimas deben tener recompensa. La figura encapuchada inclinó la cabeza levemente. Parecido. La evidencia que ha proporcionado es condenatoria, pero es solo el comienzo para llevar a Dravik ante la justicia. Tendremos que construir un caso hermético, uno que se sostenga en los tribunales de una docena de sistemas estelares. Ari inclinó hacia sus ojos. Adelante, intención. ¿Qué necesita? De nosotros, adjudicador, estamos listos para hacer lo que sea necesario para llevar esto a cabo. Kell se quedó en silencio por un momento, considerando por ahora. Necesito que continúe reuniendo evidencia a profundidad en la red. Dravik sigue el dinero. Rastros descubre cada trato sucio y presionado de manos en la trastienda. No debemos dejar piedras sin remover. Taylor se acerca con tristeza. Era una tarea difícil, pero él nunca había sido de los que se acobardaban ante un desafío. Lo haremos. Puedes contar. En nosotros, adjudicador. Sé que puedo, dijo Kell, y había un dejo de calidez en su voz. Varios. Los jueces han sido conscientes de tu trabajo. Taylor Thor. Eres un verdadero campeón de los oprimidos, un faro de esperanza en la oscuridad. Es un honor luchar junto a ti en esto, porque Taylor sintió que se le hacía un nudo en la garganta humillado por las palabras del adjudicador. Nunca había buscado reconocimiento o un reclamo por sus siempre acciones. Había estado contento con operar en las sombras. Un guardián silencioso que vigilaba a los vulnerables y los olvidados, pero escuchando sus esfuerzos reconocidos por uno de los defensores de la justicia más respetados de la galaxia, significó más de lo que podía expresar. El honor es mío. Adjudicador. Kell se las arregló para decir, no te defraudaremos los días de tiranía de Drax. Están contados. La figura encapuchada inclinó la cabeza en reconocimiento. Entonces comencemos. Estaré en contacto con más instrucciones hasta entonces. Quédate. Mantente a salvo escondido y mantén el rumbo. El camino por delante será largo y peligroso, pero juntos veremos que se haga justicia con eso. La transmisión se apagó dejando a T y Ari solos en la cabina una vez más por un largo momento. Simplemente se miraron el uno al otro. El peso de la tarea que tenían por delante acomodándose sobre sus hombros como un manto. Entonces Ari esbozó una sonrisa. Sus ojos brillaban con picardía y determinación. Bueno, parece que tenemos mucho trabajo por delante, listos para sumergirse de nuevo en el lodo y empezar a patear rocas más. Taylor le devolvió la sonrisa, sintiendo un renovado sentido de propósito y resolución inundándolo siempre. Vamos a ello. Y mientras el samaritano estelar avanzaba a toda velocidad a través de la interminable extensión del espacio. El samaritano estelar y sus intrépidos socios se pusieron a trabajar sus corazones de fuego con la insaciable llama de la justicia, sus espíritus abucheados por el conocimiento de que no eran ya no solos en esta lucha. Los adjudicadores habían escuchado su llamado y juntos veían la luz de la esperanza reavivada en toda la galaxia, una tiranía destrozada a la vez. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad y peligro mientras Taylor y Ari se lanzaban a la tarea de desentrañar la red de corrupción de Drax. Siguieron pistas en una docena de sistemas estelares y se infiltraron en el filas de los Magisters criminales asociados y juntaron un tapiz condenatorio de evidencia que se extendía desde las brillantes agujas de los mundos centrales hasta los márgenes sin ley del borde exterior, mientras permanecían en constante contacto con la adjudicadora Krell, alimentándola con un flujo constante de inteligencia y coordinando sus esfuerzos con la precisión de una campaña militar. La adjudicadora demostró ser una formidable aliada al reunir los recursos de su orden para atacar al imperio de Drax desde una docena de ángulos diferentes, pero incluso mientras avanzaban, el peligro se hacía cada vez mayor. Los secuaces de Drax los estaban trasladándose, un grupo de implacables cazarrecompensas y asesinos de mirada fría que no se detendrían ante nada para proteger los intereses de su maestro. Taylor y Ari
se encontraron constantemente en movimiento, manteniéndose un paso por delante de sus perseguidores a través de una combinación de habilidad, astucia y pura suerte. Y luego, justo cuando parecía que la red se estaba cerrando, en que no tenían ningún lugar para correr la trampa, se activó. Sucedió en 1900, un remoto puesto minero en el sistema Compton, uno de los últimos eslabones en la cadena de pruebas que necesitaban para derribar a Druck Taylor. Y Ari se habían infiltrado en el puesto, haciéndose pasar por trabajadores de mantenimiento, con la esperanza de entrar en la Central Computer Corp y descargar la pieza final del rompecabezas, pero Drag los había estado esperando. Mientras se abrían paso a través de los túneles laboriosos del puesto, un escuadrón de mercenarios de élite del Magister les tendió una emboscada Air Armed to the Tooths y Out for Blood. El tiroteo que siguió fue brutal y desesperado. Una batalla a corta distancia a través de los confines claustrofóbicos del puesto de avanzada Taylor y Harry. Contraatacaron con todo lo que tenían sus blasters, escupiendo fuego, y su ingenio llevado al punto de ruptura, pero al final no fue suficiente un disparo bien colocado de un mercenario. El rifle de plasma alcanzó a Ari en el pecho y la hizo caer al suelo en un chorro de sangre y chispas. Taylor soltó un aullido de angustia y rabia y cargó contra los mercenarios con un abandono imprudente, y con su blaster encendido derribó a 3 de ellos antes de que un rayo aturdido lo alcanzara de lleno en la espalda, haciendo temblar y convulsionar en el suelo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue la forma inmóvil de Ari, su pecho subiendo y cayendo superficialmente. Un charco de sangre se extendía debajo de ella cuando despertó. Estaba en una celda de detención, en las entrañas de la fortaleza de Drax. Su cuerpo le dolía y su mente daba vueltas por el miedo por la FDAR. El propio Magister vino a regodearse. Su rostro hinchado se partió en una cruel sonrisa triunfante. ¿De verdad creías que podías desafiarme? Tanor Drauk se burló, su voz goteaba desprecio. ¿De verdad creías que un lavado contrabandista y un cortador a medio crecer podrían derribar un imperio? Tu arrogancia te ha costado todo y ahora te costará tu vida. Taylor no dijo nada. Sus ojos ardían con desafío y su corazón lleno de esperanza desesperada. Ari estaba gravemente herida, pero estaba viva la misión. Había sufrido un revés, pero aún no había terminado. Se aferró a esa esperanza, esa determinación feroz e insaciable, incluso cuando la risa de Dry resonó en sus oídos. Y luego, justo cuando parecía que todo estaba perdido, la puerta de la celda se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor, y una figura atravesó el humo y el caos. Una figura vestida con las túnicas negras de un adjudicador era Kell, su capucha echada hacia atrás para revelar un rostro de determinación, cincelada. Sus ojos ardían con furia justa a su espalda. Había una docena más de adjudicadores. Sus energías picas crepitaban con poder. Sus rostros tenían una resolución sombría. Magister Druck. La voz de Krell sonó clara y autoritaria por la autoridad de los adjudicadores galácticos. Por la presente, lo pongo bajo arresto por crímenes contra seres sintientes, incluida la esclavitud, la extorsión, el tráfico de armas y el asesinato. Se enfrentará a la justicia por sus acciones y sus víctimas tendrán su día en la corte. La cara de Drax se puso pálida por la sorpresa y la rabia. Sus mejillas temblaban. «Tú no puedes hacer esto. Soy un magistrado del Consejo de Comercio. Tengo inmunidad». El labios de Krell se curvó en una mueca de desprecio. La inmunidad no significa nada frente a la evidencia que hemos reunido. Los jueces responden a una ley superior y esa ley exige que pagues por tus crímenes. Hizo un gesto a sus compañeros jueces, que se lanzaron hacia adelante para apoderarse del chisporroteante Rock y arrastrarlo en cadenas. Luego se volvió hacia Taylor. Su rostro se suavizó con compasión. «Taylor Thanor, ha hecho un gran servicio a la galaxia este día. Tu valentía y sacrificio no serán olvidados. Ari está gravemente herido, pero vivirá. Nuestros médicos la están atendiendo ahora. Se recuperará y juntos continuarán la lucha por la justicia.
Taylor sintió una oleada de emoción subir por su garganta, una mezcla de alivio en gratitud y un orgullo feroz e insaciable. Luchó para ponerse de pie y encontró la mirada de Krell con un fuego reavivado en sus ojos. «Gracias, juez», dijo. «Hola por todo, Ari». Ari estará orgullosa de saber que su sacrificio no fue en vano, que la lucha continuará. Enkel le agarra el hombro, su agarre fuerte y tranquilizador, y sigue adelante contigo. Taylor, contigo y Ari al frente, liderando la carga los samaritanos, estelares faros de esperanza para la galaxia. Taylor buscando, sintiendo el peso de ese manto, asentarse sobre sus hombros una vez más. Era una carga pesada, pero una que soportaría con orgullo y determinación, con Ari a su lado en la lucha por la justicia. Juntos, él y CR salieron de la celda de la oscuridad hacia la luz. Todavía había mucho trabajo por hacer, muchas más batallas por pelear. Pero con los jueces a su lado y el fuego de la rectitud en sus, Taylor sabía que ninguna tiranía podría oponerse a ellos para siempre. Los samaritanos, estelares, volarían de nuevos brillantes símbolos de esperanza y desafío frente a la opresión, y la galaxia temblaría ante la tormenta de justicia que se avecinaba mientras la luz de la libertad amanecía a través de 1000 mundos,